Mi tatarabuelo paterno tuvo que partir de Italia a Argentina por las guerras que había. Al conocer a mi abuela que pertenecía a Argentina, se enamoró rápidamente. Mi abuela le enseñó nuestro idioma y luego se casaron en 1856 y formaron su familia en 1860. Dale. Mi mamá viene de Paraguay, creo que vino como a los 20 años, creo que con mi padrino, y creo que mi abuela había muerto allá en Paraguay y vino acá y su primer trabajo creo que fue trabajar con unos judíos, una familia rica, y como que ella después como que trabajó como 10 años con ellos y después se cambió a otra familia. Y también trabajó como unos cuantos años con ellos, después se cambió a otra familia y ahora sigue estando con ella. Pero acá conoció a mi papá, que él es argentino, que ahora y los judíos le enseñaron a mi mamá a cocinar, por eso cocina muy rico. Mi bisabuelo vino para la Argentina en 1927, en el mes de octubre, en el buque de Julio César. Cuando desembarcaron, fueron a vivir a un lugar llamado Rojas en Buenos Aires. La razón por la que vinieron no fue por la guerra, sino que fue porque mi tatarabuelo trabajaba como dinamitero haciendo túneles entre las montañas entre Francia y España, y tuvo un problema en los pulmones y por eso viajaron desde España, en la localidad de Cataluña, en un pueblo en las montañas llamado Leria, hasta Buenos Aires. La familia estaba compuesta por Antonio Teixidó, Clotilde Buenaventura, María, José, Manuel y Pedro. Mi bisabuelo nació el 27 de julio de 1912 y su padre, Antonio Teixidó, mi tatarabuelo, falleció en el año 1931 y en 1939 vinieron a vivir acá, a Capital. Clotilde, mi tatarabuela, José y Pedro formaron sus familias en la Argentina, pero nacieron en Tret, un barrio de Leria. Mi bisabuelo vivía en una casa construida con piedra, que en la casa de mi abuelo se conservan los planos originales de la casa. En ese tiempo se escribían con pluma y lila. La casa sigue en pie y está conservada como monumento en la localidad de España, al igual que los planos de la casa. Está también conservado el certificado de nacimiento, también escrito con tinta y pluma. Y acá está la copia. El abuelo de mi abuelo vino de España acá a Tucumán y nada más, eso. Los inmigrantes que vinieron fueron los abuelos y bisabuelos que venían de Italia y de España. Vinieron mayormente porque querían tener un comercio y tener una granja donde trabajar. Mi tatarabuela, que vino de Italia, vino sin documentación en un barco y después se casó con un italiano que estaba acá en Argentina, en Entre Ríos, y después ahí se formó la familia. Los que vinieron a la Argentina fueron mi tatarabuela, mi bisabuela y su hermana eran de Rusia. Migraron alrededor de 1914 porque estaba por estallar la guerra. Vinieron en la zona de Caraza y trabajaron de herrero y de costurera. Cuando mi tatarabuelo vio una mancha en el cielo, sabía que algo estaba por venir con la guerra, por eso vinieron a Argentina. Acá nació mi abuela y y la hermana, y después la llevaron con la familia a Rusia porque mis tatarabuelos querían volver a su patria. Ahí en Ucrania nació mi mamá y mi abuela. Vino con ella a la Argentina para darle una mejor vida, ya que ahí en Rusia el comunismo no había de todo para comer y no se podía hablar del país. A mi abuelo no lo dejaron salir y falleció mientras ellos viajaban. También la hermana de mi abuela falleció por explosión de Chernobyl. Mostrarnos la foto, Meli. Muy bien. Mi tatarabuela de parte de mi abuelo
Era de España, emigró a Argentina y estuvo en uno de los barcos principales. Mi bisabuela era proveniente de Serbia. Ella con sus hermanos vinieron para acá ya que había muchas guerras internas en lo que era toda esa parte. La mitad de mis hermanos se fueron para Estados Unidos y la otra mitad vino para acá. Mi bisabuela vino para acá porque ella tenía otra hermana que ya había venido para acá y bueno, ella la esperaba. Cuando llegó, consiguió trabajo como niñera en una casa de una familia que hablaba su idioma, que era alemán. Ahí conoció a mi bisabuelo, que era el fotógrafo de la familia. Mi tatarabuelo se llamaba José Dulau y era de Francia, parte de mi abuela, y vino acá por la guerra, vino con sus tíos, después se separó, no lo volvió a ver más y trabajó en las redes Ferroviarias. Y ahí conoció a una mujer que bueno, después era la esposa y formó una familia y Gigi. Mi tatarabuela vivía en el Líbano, en Asia, y entonces tenía parientes acá en Argentina, por lo que su padre decidió mandarla acá. Ella en su país era maestra y en el Líbano las maestras son muy respetadas, o sea, no podían pasar de una casa a otra sin que todo el vecindario les seguía, porque para ellos era bastante importante una persona que educara a sus hijos. Al mudarse, la señora, mi tatarabuela, creía que iba a perder todo el respeto que tenía en esa zona. Pero su padre no le importó y sin importar cuánto lloró, de todas formas la envió a Argentina. Una vez que llegó a Argentina, había venido por la razón de que tenía parientes en esta zona y que necesitaban su ayuda en una granja. Como ella ya antes había trabajado en las granjas, tuvo que ir hasta allá. Primero llegó a Buenos Aires, donde en Buenos Aires, en el hotel, conoció a mi abuelo, a mi tatarabuelo, que venía de Siria, y entonces se casaron, un tiempo después se casaron, y entonces mi abuela viajó a Santiago del Estero, ferrocarril, y bueno, ahora simplemente le tocaba ir hasta Tucumán, donde estaban esperando sus familiares. Entonces, en medio del viaje, se encontró con un señor, como ella estaba aprendiendo el idioma y no entendía bien, se encontró con un señor que estaba ahí y le empezaron a conversar y en un momento le dijo, ¿y vos dónde vas a parar? Y la señora dijo, acá en Tucumán. Y le dijo, bueno, sos dichosa, acá queda muy poco para llegar a Tucumán, yo tengo que de acá volver a Buenos Aires. Mi abuela, como no entendía el idioma muy bien, en vez de dichosa, entendió lechuza. Entonces no le volvió a hablar más y se bajó en Tucumán. En Tucumán habló con su tía, con el familiar que tenía ahí, no me acuerdo cuál fue, y empezaron a charlar y le contó lo que le había pasado en el tren. Y le explicó que lo que había dicho era algo bueno, no algo malo. Entonces mi abuela, al rato, abrió un almacén y en ese almacén le puso el nombre La Dichosa, ya que tanta gracia le había dado a la situación que, bueno, pasó eso. Acá yo tengo una foto de mi abuela. Es esto. Acá está mi abuela junto a su esposo y acá están sus 4 hijos. Esta de acá es mi bisabuela Emilia. Y entonces, bueno, también tengo acá otras fotos de lo que le siguió. También tengo otros familiares que vinieron de España. Tengo otros que vinieron de Inglaterra y otros que venían de España. Y bueno, acá tengo un libro también que tiene los nombres y la genealogía de toda mi familia, del lado del Líbano y Siria. Y bueno, y este libro es un extra que traje, que fue que, no recuerdo, uno de mis parientes es Ángel Gallardo, que era un
científico que estudió el comportamiento de las hormigas y que es una persona actualmente demasiado importante. Y este libro supongo que en alguna época lo voy a leer yo. Y bueno, eso fue todo. Ya sé que tengo la historia más larga, pero siga. Muy bien. Mi mamá viene de Paraguay. Creo que había venido como a los